Un amigo, Miguel de Manzanares, me dijo que quería construir un compresor para inflar ruedas del coche, de la bici, con un motocompresor de un frigorífico usado. Entonces me dijo que cómo lo podía hacer, que cómo, en principio lo quería hacer con quitárselo a un frigorífico usado. Y me preguntó cómo había que hacerlo. Como no tenía ni idea, y yo menos, pues le dije que mirara en vídeos tutoriales de YouTube que explican cómo hacerlo. Hay muchas maneras. Pues en principio lo iba a quitar de un frigorífico viejo, pero le dije que tuviera sobre todo mucha precaución, mucho cuidado, porque quitar un compresor de un frigorífico tiene un gas, que los gases son explosivos, algunos son explosivos, depende de la manera que se quiten, pues puede explotar, pues son explosivos. Los gases también hay que recuperarlos, no se pueden echar al ambiente porque son perjudiciales para la capa de ozono. Entonces, si te pillan haciendo eso, pues te pueden multar, te pueden llamar la atención. Entonces, daña la capa de ozono, los gases, la mayoría de los gases que había antes, y entonces, pues no se debe hacer así. Y es peligroso, sobre todo que se miraran los tutoriales de YouTube para poder hacerlo. Al final, lo que me preguntó que si tenía un motor yo viejo, un motor de un frigorífico usado, y para poder usarlo. Y le di uno un poquito más pequeño que este. Le di el motor sin sus protecciones. Entonces dije que lo mirara en YouTube, cómo conectarlo, porque se conecta directamente a las bobinas que tiene sin la protección del motor, para que las protecciones originales que llevan el motor en el frigorífico, porque esas protecciones son cuando se calienta el motor para que pare, y además son piececitas para que arranque el motor. Pues le di un motor un poquito más pequeño que este, ya digo, y sin sus piezas electrónicas para arrancar y protección del motor. Le dije que no sé cómo estaba el motor, que lo mirara, que mirara los tutoriales y tuviera mucha precaución, porque esto no es un juguete. Y no sabía yo cómo estaba el motor. Aún así, él lo consiguió arrancar con las instrucciones que le dije, más o menos. Lo consiguió arrancar y hacerle funcionar, pero me dijo que conseguía muy poquitas presiones, muy poquita presión, 1 kilo, tardaba mucho, que no iba bien. Entonces, al cabo del tiempo me lo devolvió. Dice: toma, no funciona. Dice: haz lo que quieras con él. Y me lo devolvió con esta pistolita que compró nueva para dar aire. Esta la compró nueva y me lo trajo el motor con un trozo de goma. Le había puesto a la salida del compresor un trozo de goma de butano, de estas que se utilizan naranjas para el butano, unos 3 metros a la salida del motor, directamente a la pistola, y luego lo enchufó, ya digo, sin el sistema de protección y arranque del motor, sino con un arranque manual, de los que dicen en YouTube.
y se quedó tan a gusto. Eso es súper peligroso. Menos mal que el motor no estaba bien, no conseguía la presión, llegaba a 1 kilo, poco menos de 1 kilo de presión, un bar. No conseguía la presión porque el motor estaba mal. Les dije que incluso no tenía, a lo mejor no tenía aceite o tal, que hiciera distintas pruebas, pero menos mal que el motor no daba su rendimiento, su presión, porque le podía haber estallado en las narices. Porque él conectó directamente los 3 metros a la pistola. La pistola normalmente está cerrada, la salida del aire está cerrada. Entonces lo que comprime en la manguera que puso es muy poco el volumen que tiene, y el motor, si hubiera funcionado bien y mientras que él enchufa y da al interruptor para que arranque el motor y tal, y si no lo hace correctamente, la bomba, el motor, si estuviera bien, coge mucha presión y podía haber incluso estallado la bomba en sus narices. El problema no es que estalle, sino que la cara de tonto que se queda al final, sino que las gomas se escapan con la presión, llevan la hebilla, la abrazadera, al final puede escaparse con la presión, y esto es un cacho de hierro que te da un latigazo y por menos de nada te puede saltar un ojo o hacerte una herida muy grave, pues son altas presiones. Lo que hizo él prácticamente es la prueba de rendimiento de un motor de estos motores de frigorífico. La prueba de rendimiento se hace con tubo rígido directamente a la salida del aire del compresor, y estos motores, aunque son lentos, pero en 15 segundos, funcionando bien, levantan presiones de 500 libras, unos 35 bares, 35 kilos. Es decir, una rueda tiene una presión de 1 o 2 kilos, como máximo. 2 kilos las ruedas de coche, que son presiones hasta los 3 kilos, no me dan miedo las presiones, a lo mejor no dan miedo, pero aquí, sobrepesando los 3 kilos de presión, ya hay que tener mucho respeto a esas fuerzas. Y estos motores, en 15 segundos, si están bien, en 15 segundos pueden levantar presiones de 35 kilos, 35 bares, que son 500 libras. Eso se hace en la prueba de rendimiento, y se hace pruebas para ver su funcionamiento y su correcto funcionamiento, y siempre con mucha precaución. De 3 kilos o 2 kilos, que normalmente se trabaja con las presiones de una rueda, de 2 o 3 kilos a 35 kilos, pues eso es muy peligroso. Eso revienta las gomas flexibles, porque la prueba de rendimiento se hace con tubo rígido y con manómetros como este, que la aguja sube hasta, en 15 segundos, si el motor está bien, hasta 500 libras, es decir, a final de escala, en este manómetro, 500, que son unos 35 bares, 35 kilos. Y normalmente las presiones llegan a 2-3 kilos para ruedas de bicicleta, para hinchar balones, para una cosa sencilla. Y eso es porque cuando se conecta el motor, la pistola está cerrada. Si no tienes la precaución de que tienes la pistola abierta, es decir, saliendo el aire, pues mientras que enchufas y tal, los 15 segundos vuelan. Y entonces la goma, ahora lo vamos a probar, cómo la goma
se hincha y puede incluso reventar, porque son presiones muy altas y muy peligrosas. Entonces aquí máximas precauciones. Entonces él puso la pistola directamente. Yo lo que le he hecho es poner a la pistola un interruptor. Tiene las protecciones, el motor tiene las mismas protecciones que lleva en el frigorífico, protecciones térmicas, y que van en esta caja de negra, y además el sistema para que arranque el motor. Yo lo único que he hecho es, el motor se enchufaría a la luz. Primero se presenta la goma de la pistola para dar aire con el manómetro. Se tiene la precaución de que el gatillo no esté pisado y se enchufa a la luz. Le entra luz, pero no está en funcionamiento, porque tiene un interruptor. Le he puesto un interruptor de este tipo, que es un interruptor de lavadora, que es el que viene por aquí, para conectar y desconectar el motor. Entonces, sabemos que cuando conecta el motor, además va a dar aire, porque hace la misma función de dar aire y enchufar el motor. Es simplemente un interruptor para que funcione el motor, para poner en funcionamiento el motor. Este interruptor tiene que ser de fuerza, porque es un motor que, bueno, alcanza 1 o 2 amperios, o 3 o 4 al encender. Entonces es un interruptor de lavadora. Esto es una chapuza, Son interruptores que llevan las lavadoras, que es por donde pasa toda la potencia de las lavadoras. Estos interruptores los llevan en la puerta, en los ganchos, cuando cierran y abren las puertas, y por aquí entra toda la potencia de las lavadoras, corta toda la potencia. Cuando se abre la escotilla de la lavadora, pues se interrumpe y entonces la lavadora no le entra nada de luz, pero cuando está cerrada la puerta, el interruptor actúa y por aquí pasa toda la potencia, de tal manera que si se abre la puerta, pues corta todo. Entonces por aquí es simplemente un interruptor. Y eso es lo que le he adaptado a la pistola de dar aire. Vamos a probarlo. Primero se presenta el motor, le he puesto sus ruedas, unas ruedas, lleva sus gomas amortiguadoras para que el motor no sufra con la vibración. Todo reciclado. Le he puesto aquí en la entrada de aire una esponjita para que el aire entre limpio, y le he puesto un reciclado de goma de PVC de riego para coger y manejar el compresor, el motocompresor. Y unas ruedas. Estas ruedas están fabricadas, vamos, es también recicladas, son las ruedas de un radiador de aceite, de esos que para calentar, un radiador de aceite para calentar la casa, pues son ruedas. Este es otro. Entonces vamos a probarlo. Se presenta la goma con el manómetro. Se tiene la precaución de que el gatillo y el interruptor que está aquí no esté dado, y ahora se puede enchufar a la luz. Enchufamos a la luz. A la vez que damos al interruptor, va a dar aire. Probamos. Entonces este escape es libre. Este escape es libre y funciona con el motor encendido. En cuanto funciona el interruptor, funciona el motor y da aire. Si se suelta, para el aire, para de comprimir el motor y para de dar aire.
y para de entrar la electricidad. Aquí no marca, porque esto marca cuando, el manómetro marca cuando hay presión. Vamos a probarlo en la rueda del tractor, que es un volumen grande, entonces la compresión es lenta. La compresión que producen estos motores es lenta, pero ya digo que puede ser muy fuerte si tenemos tapado la salida del aire. Aquí no hay volumen, entonces sí levanta fuertes presiones. Ahí, como la rueda ya tiene una presión, pues marca, le está entrando la presión de la rueda y marca 146 kilos. 1,46 kilos, 1,46 kilos, que es un bar, 46, que normalmente la presión de estas ruedas, 1 kilo, kilo y medio, hasta 2 kilos. Entonces, si damos al interruptor, empezará a meter gas, a comprimir el gas. Suena el motor y está subiendo la aguja. 1,56, 1,57 kilos, 1,58. Cuanto más volumen haya, la rueda sea más grande, la compresión es más lenta. 1,62, 1,63, 1,64. Si paramos el interruptor, vamos a llegar a 1,70, 1,66, 68, 1,69, 70. Ahí paramos. Esta pistola tiene un interruptor para quitarle aire, para quitarle compresión a la rueda. Le damos al botón este y sale aire. Y está marcando el compresor, el manómetro, la medida de la presión. Vamos a llegar a los 1,50. Ahí 1,50 kilos, clavados. En una rueda de bicicleta, como el volumen es más pequeño, tardará menos en... El volumen de la rueda más pequeño tarda menos en alcanzar más presión. Esta tiene 1,06. Esta rueda, que es la de delante, la tengo con poca presión, tiene 1,06 kilos. Si hacemos actuar al compresor, al motocompresor, ya tiene 136, es mucho más rápido, 1,51, ya ha subido 1,70, ya ha subido a 1,70. Estas ruedas admiten hasta 40 psi, que es unos 3 kilos, pero esas son presiones ya peligrosas. Más de 3 kilos para mí son presiones ya muy peligrosas, muy delicadas. Pueden reventar las gomas y tal. Entonces, funciona igual. Hemos visto que al menos volumen, el compresor es una cosa lenta, pero si no tiene volumen, es capaz de levantar presiones muy rápidamente. Y presiones hasta, hemos dicho, hasta 35 kilos y más, con la prueba de rendimiento del motor. Con lo cual, las presiones que hay en las gomas pueden reventar con esas presiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a quitarle presión, porque esta rueda siempre me gusta tenerla con menos presión, bajándola casi a 1 kilo. Damos al botón, 1,28, 1,23, 1,13, 1,06, 1,05, lo dejamos así. Con esa presión, la rueda la prefiero tener así, un poco hinchada. Lo que hizo mi amigo Miguel, hombre, si teniendo la precaución lo puede hacer, pero es muy peligroso si no se tiene los conocimientos suficientes. Si nosotros lo que hacemos es
poner en funcionamiento el motor con una pistola de estas, que el gatillo lo que está haciendo es, y sin el interruptor, claro, directamente de la salida del motor le enchufamos y el motor sale funcionando, mientras que enchufamos y tal, el escape está cerrado. Vais a observarlo, voy a dar simplemente al interruptor que está aquí y no a la salida del aire. Entonces vais a observar cómo la goma esta empieza a endurecerse y coger presión. Y si no paro rápidamente, pues me alcanzaría las presiones esas de 35 kilos, que son súper peligrosas, y me estallaría la goma. Entonces vamos a hacer una cosa que no se debe hacer, pero vamos a probar. Damos al interruptor y aquí el escape le tiene cerrado, porque yo no le voy a dar a la palanca roja, que es la salida del aire. Esto lo quiero recargar porque es muy peligroso, entonces la gente no lo sabe. Dando al interruptor se va a poner en funcionamiento el motor, pero el escape le tiene cerrado. Es como si tapáramos aquí con el dedo. Lo que pasa es que las presiones que son tan altas que si tapáramos con el dedo, el dedo se escaparía y no podría cerrarlo. Pero si no damos a la llave, el escape es mecánico y está totalmente cerrado. Entonces la goma vemos que se va a endurecer y va a coger mucha presión. No la va a marcar aquí, porque el manómetro mide la presión desde la goma, desde aquí hacia afuera, no hacia adentro. Entonces eso la gente no lo ve y lo que está haciendo es cargando mucho la goma con mucha presión. Vamos a probarlo. No sé si habéis observado cómo la goma está hinchada. Si le damos aquí a la salida del aire, va a salir el aire a presión. No, aquí no, aquí, perdón. El aire acumulado. Entonces ahora está más blanda. Vamos a probarlo otra vez. La goma está blanda, ahora no tiene presión. Si le damos otra vez, ¿lo veis cómo se mueve y se carga? Cómo se endurece, ahora está dura, ahora está más dura. Si soltamos un poquito el aire, pues ya se queda más blanda. Con esas presiones que puede alcanzar el motor, muy peligrosas. Entonces yo le he adaptado este interruptor que a la vez que sale el aire pone en funcionamiento el motor. Yo creo que es la mejor solución y la menos peligrosa, pero hay que tenerlo todo muy en cuenta. Vamos a probar aquí estas pistolas. Dice aquí esta pistola que es nueva, esta pistola de aire, inflador, manómetro, dice que la presión de trabajo máxima es de 6,2 bares. 6,2. Y estos motores en la prueba de rendimiento dan 35 bares, es decir, la superan 6 o 7 veces, es decir, una barbaridad. Con el peligro que ello conlleva. Este compresor vamos a probarle aquí con otro invento que hacen por ahí en los tutoriales de YouTube, que es este. Yo he hecho esto. El compresor se puede usar para hinchar ruedas o para... He hecho una botella que tiene un poquito de agua, con un tubito, una T y una pistola de agua. Entonces lo que vamos a hacer es meter, tiene aquí una válvula de bicicleta, y entonces aquí vamos a tener agua a presión. Y aquí, esto es un acumulador de presión.
Esto es otro invento que circula por ahí y que es útil para ciertas cosas también. Ponemos en funcionamiento el manómetro. Estas botellas resisten bastantes presiones, pero en cuanto empieza a hincharse dan miedo. Da miedo porque pueden reventar y te revientan en las narices, con las presiones que alcanzan estos motores, si el motor está bien. Vamos a darle un poquito de presión. La botella se empieza a hinchar, como tiene pérdidas, pues es una chapuza, vierte por aquí agua. Pero le estamos metiendo presión a la botella. Tiene pérdidas y no alcanza la presión adecuada, pero seguro que la pistola ya funciona. Empieza a funcionar. Ahí ya tiene 43 kilos, ahora se ha cerrado bien. Una pistola, a ver. $0,60 0,70 kilos, 0,80. Vamos a llegar a 1 kilo de presión. 1 kilo, 1,11 kg. La pistola, la botella se ha hinchado. Está un poco obstruida, pero bueno. Está fallando. Está obstruido. Putada. Puta. Puta. Este invento, una vez que ya tenemos presión en la botella, pues le podemos llevar a cualquier otro sitio para limpiar el coche, o con 2 litros o 3 litros de agua se puede refrescar el coche y limpiarle. Tiene 1 kilo y pico de presión. Esto, para recogerlo, se desenchufa. Primero recogemos el cable. Sabemos que ya no hay tensión, entonces no hay peligro. Lo primero, el cable. Y luego recogemos la manguera de presión. Aquí tenemos otro motor similar, muy parecido, pero el manómetro es analógico, de aguja. Presentamos la manguera, el interruptor que tiene el otro motor se le he puesto aquí con un pequeño adaptador, un alambre, y este se va a ser el interruptor. Al accionar la salida del aire del compresor,
acciona también el motor, es decir, funcionan las dos cosas a la vez. Así no hay peligro de que funcione solo el motor, la goma la toma esté cerrada, la salida del aire esté cerrada y no se hinche la goma ni pueda estallar. Ahora conectamos, tenemos la precaución de que el interruptor no esté dado, que no se quede pillado en ningún sitio, y ahora podemos enchufar el motor. Queda enchufado a la luz, ya tiene corriente, y ahora podemos probar el compresor con el manómetro y su interruptor. Si no actuamos sobre el manómetro, sobre la palanca del manómetro, el aire está cortado, y además no actuamos sobre el interruptor que pone en funcionamiento el motor. Una vez que accionamos la palanca, accionamos también a la vez el interruptor de arranque del motor, el escape es libre y está saliendo aire. Está saliendo aire. Si el motor es bueno, tiene buen rendimiento, notamos que cuando cerramos el aire, la goma se hincha y coge presión. Aquí no la marca porque es muy poca la presión, pero notamos que tiene fuerza. Si la conectamos directamente a la rueda, marca la presión que tiene la rueda, 1,5 kg. Marca la presión de la rueda, 1,5 kg. Como la presión es bastante, el volumen que tiene la rueda es bastante grande, tarda en alcanzar presiones mayores. Vamos a ponerla en funcionamiento. Accionamos la palanca, se pone en funcionamiento el motor. Este manómetro funciona distinto al digital. Este no marca, cuando está entrando aire no marca, marca solo cuando le paras. Entonces ahora marcará más de 1,5. Soltamos y ha subido hasta 1,60, un poquito más, porque es más lento la compresión de la rueda de mayor volumen, es más lenta. Y marca, el manómetro, su funcionamiento está analógico, marca cuando el manómetro marca cuando está sin accionar. Es su funcionamiento normal. Vamos a subirle casi a 2 kilos. Le tenemos un ratito. Se oye el motor. Vamos a probar ahora a ver si ha subido a 2 kilos. Ya está casi 2 kilos. Si le queremos bajar, porque nos hemos pasado, esta rueda normalmente la hincho a 1,5 kg por ahí, le vamos a quitar con un botoncito que tiene aquí y le quitamos aire hasta 1,5, que es lo que tenía. Hasta ahí, 1,5 más o menos. La quitamos y cerramos. Vamos a hacer la misma prueba que con el otro, es decir, accionar el interruptor sin accionar la palanca. Entonces, el aire está cortado, la manguera se va a endurecer, está comprimiendo el aire aquí, y eso es muy peligroso, eso no se debe hacer. Vamos a observar cómo la manguera, que está flexible, se endurece.
Ya suelto porque se pone muy dura y puede hasta reventar, porque eso no te está marcando aquí la presión. Y como no la ves, pues es peligroso. Por eso el interruptor este se acciona a la vez que ese. Ya ha liberado la presión. La manguera está ya más blanda. Estos motores los he hecho con sus protecciones originales que están en el frigorífico, es decir, la protección del motor por calentamiento y que va en la cajita negra por calentamiento y el mecanismo para arrancar el motor, para poner en funcionamiento la bobina de arranque del motor y que pueda arrancar. Eso es original. Si se hace puenteando la bobina de arranque para arrancar, pues no tendría esas piezas. Entonces, si se acciona muchas veces seguidas en el encender y apagar el motor, de esta manera, con este interruptor, con sus piezas originales electrónicas, pues resulta eléctricas, pues el motor llegará al momento en que salte el clipson y se pare, se calienta y no entre en funcionamiento para protegerse. Se puede puentear todo eso para que el motor no llegue a pararse en ese sentido. Para eso hay muchos tutoriales en YouTube que lo explican. Para recoger ahora el aparato se tiene la precaución de que no se da el interruptor. Se desenchufa de la luz, lo primero, igual que hemos hecho antes. Se recoge el cable, sabiendo que el cable no está enchufado, ya no hay peligro. Se recoge el cable y ahora se recoge la manguera de presión del manómetro. Cerramos las boquillas, las válvulas de las ruedas y nos vamos con la música a otra parte.